A ver, Jessica, ¿dónde estamos? ¿A dónde Pues vamos? ahora mismo no sé dónde estamos, pero vamos a intentar entrar en un congreso por el Día Mundial de la Salud. De esto hay que hablar, de la salud mental, pero que es salud también. ¡Vamos allá! Vamos para ello. Un poquito de ASMR. Hola Alberto, ¿dónde Bueno. estamos? ¿Qué esperamos de hoy? Os contamos a ver qué nos sale la jugada, ¿vale? Hace una semana nos enteramos que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy día 9 jueves, Constantes y Vitales de La Sexta con la Fundación AXA hace un evento que se llama De esto hay que hablar, en el que va a haber ponentes y van a hablar de salud mental y creo que además van a exponer algún tipo de vídeo o documental, algo que han hecho con respecto. Entonces nos planteamos venir, empezamos a escribir, hemos empezado a mover todos los hilos para poder venir. Hemos conseguido algún requicio, parece, han conseguido meter nuestros nombres y nuestros DNIs. Está costando. Nos hemos acercado, nos han dicho que no aparecemos, pero que, bueno, que creen que sí que vamos a poder entrar. Así que nosotros, con toda la ilusión del mundo, nos hemos venido a tomar este desayuno, a recargar pilas y a ver si ahora podemos entrar. Entonces, y eso, si podemos, ojalá os podamos compartir con vosotros y contaros de qué ha ido ese evento. Vamos allá. ¿Estamos nerviosos? Estamos nerviosos, Vamos estoy a ello. intrigada. Yo no sé si nos van a dejar pasar. Les hemos pedido que se queden con nuestra cara. Sí. Vamos a ver si nos han hecho un hueco. Rezar. Vamos. A few moments later. Que nos encanta generar conversación, nos encanta también posicionar a los medios de comunicación en un lugar útil. Y la salud mental hasta hace muy poco era una de esas cosas de las que no se hablaba, con lo cual este tipo de eventos, este tipo de actos creo que son absolutamente fundamentales. La depresión es acostarte por la noche y no querer despertarte por la mañana. Muy sencillo, una frase sencilla pero que encierra un universo entero. Es divulgadora, psiquiatra, investigadora, autora de los libros más leídos sobre bienestar emocional. Más de la mitad o estamos o nos sentimos estresados. Prácticamente la mitad de los que estamos aquí tenemos problemas de depresión. Una tercera parte de los que estamos aquí tenemos síntomas de ansiedad. Para empezar, os preguntaría si estamos de alguna manera normalizando el malestar emocional. Enfocado como un momento en el que cristalizó una manera de interpretar nuestra vida. Querría citar a dos patógenos sociales de este modelo de organización social, que es la idea de lo perfecto y la tiranía de la felicidad. Tenemos vergüenza de pedir ayuda. Personas como yo y muchas otras personas que parecían que no podíamos sufrir ningún problema de salud mental, hemos dado ese paso, que a veces cuesta, que no tengamos miedo. Lo definitivo es construir en nosotros. Los psicólogos muchas veces decimos, bueno, Freud no tenía razón. Hola, somos Jessica y Alberto de Freud se saltó esta parte y hoy venimos con un contenido diferente. Sí. Íbamos a colarnos en un evento, al final ha sido más fácil de lo que esperábamos. Bueno, vamos a colarnos, vamos a decir, hemos intentado que nos acreditaran, ¿no? Exacto, pero... y que nos dieran, pero no teníamos respuesta. Entonces, como os decíamos, hemos intentado mover a hilo, nos habían dicho, os hemos dejado vuestro nombre y DNI, pero cuando hemos llegado No estaba. no estábamos y nos han dicho, venga, pero pasar. Y nosotros pensando que era como algo súper... Que iba a ser algo como muy íntimo y muy grande en Sí, el fondo, sí, ¿no? sí. Y que era como... Y os dejamos una foto Sí, para que veáis que... había bastante sitio libre. Nos han dejado pasar, pero pensábamos que nos estaban haciendo un favorazo y en realidad ocupábamos Bueno, dos huecos más. La adrenalina del principio no nos la quita nadie, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, nos sí. hace ilusión el poder hacer otro tipo de contenido. Vamos a seguir haciendo, obviamente, el contenido donde traigamos temas como estamos trayendo hasta ahora, pero creemos que puede ser guay. Ya nos diréis en comentarios si queréis que este tipo de que nos acerquemos a eventos y que luego podamos comentar un poquito las conclusiones, lo que se ha hablado, el trasfondo, ¿no? Pues Lo que nos llega a nosotros. pues, el guay. Al final, yo creo que el objetivo del podcast es hacer
acercar la psicología y acercar la psicología desde nuestra experiencia práctica y clínica como psicólogos, desde la experiencia de la gente de la calle con todas esas entrevistas que hacemos y, por qué no, pues desde los eventos o desde la parte un poco más multitudinaria donde otros especialistas pues nos cuentan, ¿no? Su posición. Si me veis mirando como para los lados, es que no lo contamos, pero en el anterior episodio nos robaron grabando, ¿vale? Intentaron robar la mochila y entonces ya estoy viendo que de repente nadie venga, se lleve la mochila, se lleve la cámara, porque bueno... Traumatizados, pero, sí. Traumatizados. Tenemos juicio en diciembre. El 12 de diciembre, sí. Y bueno, pues experiencias. Anécdotas. Experiencias. Bueno, vamos a contar un poco, nada, hemos llegado allí, lo dicho, hemos intentado entrar, no tenían nuestros DNIs, nos hemos ido a desayunar para hacer tiempo, al final hemos conseguido entrar. La primera conclusión que saco es que me sorprende que encima un evento, joder, pues se entiende de prestigio, ¿no? Que lo organiza La Sexta con el proyecto Constantes y Vitales, la Fundación AXA, que sabemos que es una fundación muy centrada y muy focalizada en su misión en todo el tema de la salud mental, que venían presentado por Mamen Mendizábal, periodista de La Sexta reconocida, que venían, es verdad que la parte de expertos nosotros les conocemos porque claro, son del mundo de la psicología, pero entendemos que quizá para la gente sí, no lo pero bueno, venía Marian Rojas Estapé, que hablaremos de ella, ¿no? Que también es muy conocida, ha venido Mónica García, la ministra de Sanidad. Entonces, a mí me sorprende que de repente aquello pues estuviera medio vacío. Aún así nos han dicho que 150 personas, ¿no? Sí, pero en el allí. listado inicial había como 10, 12 folios de gente apuntada con letra minúscula que decía, pues esto va a ser grandísimo. Pues bueno, un poco menos. Desde aquí os animamos a todo lo que se haga, que sea gratuito, que sea de difusión, que sea formativo, que sea de educación. Primero que nos lo mandéis, pero luego que vayáis también. Ah, bueno, también, perdón. Yo creo que esto es súper útil para todos, no solo para nosotros como profesionales. Sí. ¿Y en qué ha consistido? Les contamos un poquito, ¿no? Ha habido como 4 partes, lo hemos diferenciado en 4 partes. Al inicio sí que han hablado pues, de manera un poco más institucional, tanto de parte de La Sexta como de parte de la Fundación AXA, ¿no? Presidente, sí. Nos han contado un poco los estudios que están haciendo dentro de la fundación, que es verdad que nosotros, pues eso, a nivel profesional sí que los conocemos, bueno, porque tienen muestras representativas. Sí, pero como datos importantes decir que 1 de cada 4 personas tiene o tendrá un problema de salud mental, que también lo dice la OMS, que lo dice el barómetro que hace la Fundación AXA con la Fundación 11, que te hablan, a mí me parece muy significativo, el 20% de personas, ¿no? Sufren una soledad no deseada. Hay datos ahí. A mí eso me ha parecido súper interesante. Ahí lo que nos han contado es que el 20% de los jóvenes, sí, más que jóvenes, sí. Incluso el porcentaje de jóvenes que sufren soledad no deseada es mayor al porcentaje de personas mayores de 80 años. Eso me ha parecido muy significativo. Y en concreto, el 30% son las mujeres, el 20% son los hombres, ¿no? Sí, es verdad que es un poco, al final es un dato que todos conocemos del día a día, ¿no? Pero que sabemos que son las mujeres las que sufren, y se ha comentado mucho en la jornada, ¿no? En el evento, que sufren más problemas de salud mental, seguramente por toda la carga, por toda la presión, por toda la autoexigencia que muchas veces viene impuesta por el contexto y por la cultura, al final, que pues, los roles que se os obliga muchas veces a las mujeres a coger. Y en concreto por el rol de cuidado, que aquí ya nos lo contaban en la semana pasada, en el episodio anterior, alguna de las personas que paramos por la calle, ¿no? Es que tengo susto de quedarme sola, ahora he sido madre y de repente esto conecta quizá con ideales diferentes o con posibilidades de vida diferentes con respecto a mi grupo de amigas tradicional, y es que temo verdaderamente quedarme sola, ¿no? Entonces al final... También del hecho, ¿no? De lo que hablamos, del techo de cristal que tienen muchas veces las mujeres cuando eligen ser madres en el tema laboral, ¿no? Y luego la reinserción, bueno, pues cositas que todos sabemos, pero que se pongan negro sobre blanco en estadísticas y en barómetros y en estudio, pues hombre, nos hace mucho que pensar. Otro que también me ha parecido interesante es que el 50% de las personas mayores de 75 años tienen un problema de salud mental, a lo mejor muchas no diagnosticadas. Entonces estamos hablando que joder, las personas mayores, nuestros abuelos, muchas veces son los grandes olvidados, y por eso me sorprendió mucho, me parece muy significativo el dato de que sufran más soledad no deseada los jóvenes que los ancianos. mayores. Claro, pero aquí lo hablábamos en el primer episodio también. Gran parte de nuestros ancianos viven en zonas rurales y ahí el acceso a la salud mental es muy diferente. Sí. O sea, ¿cuánto nos estamos dejando fuera? ¿Cuánta gente estará que no ha sido preguntada acerca de esto? Y luego, además, de ese porcentaje, ¿cuánto sí que tendrá una severidad que no permite el acceso de una manera más rápida o más urgente a la salud mental? No hablábamos, cuando hablábamos de la prevalencia, que la mayor parte de las personas que acuden a la pública
tienen una edad mayor y una mayor severidad de los síntomas. Entonces, ¿cuánta de esa gente que verdaderamente tiene patologías más severas no tiene la posibilidad de Y acudir? antes de pasar a la otra Segunda parte. un dato que me ha parecido muy interesante y que creo que podemos comentar y que no sé si queréis comentar, que es el dato también de la salud mental infanto-juvenil, que se ha hablado mucho, ¿no? Que se ha dicho que en los últimos años se ha incrementado pues, el tema de los trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones, la depresión, pero es que el dato es las hospitalizaciones en adolescentes por depresión en España se ha incrementado en las 2 últimas décadas un 1.200%. Es decir, han pasado a en 1.800 casos en el año 2023. Es verdad que hace un par de años los datos, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de que el tema de infanto-juvenil, cuidadito, que también es un tema que se habla. Y luego, en la entrevista, hemos conseguido, que vosotros a lo mejor no tenéis ni idea quién es. Van a pero decir quién es esta persona, pero es que para nosotros es súper guay. Sí, ha sido nuestro jefe de psicólogos. Sí. José Antonio Luengo, que es una persona experta en adolescentes, remarcaba mucho eso, ¿no? La vulnerabilidad de este momento y cómo está afectando todo, ¿no? A nuestros jóvenes de hoy en día. Entonces, bueno, eso por ahí. Segundo punto. Segunda parte ha sido La una mesa redonda. Para mí, la parte más interesante, podría decir. Sí. No sé, ¿a ti qué te ha parecido? Pero Sí, bueno, es que ha habido 2 personas, lo que te digo, que es que claro, tenían un testimonio. Justo. Una mesa redonda hablando un poco de la situación de la salud mental y teníamos a Josep, a José Antonio Luengo, a José Antonio Luengo, a que Matilde es Fernández, Matilde Fernández, que fue ministra de Asuntos Sociales. que yo tengo que decir que a mí especialmente Me ha ganado. Es nuestra O sea, favo. Bueno, no, es que José Antonio... sí, pero es verdad que al Pero no final la son los que más conocíamos. nos tocan. Sí, también, pero no la Alberto. conocíamos y es verdad que ha tenido un discurso Me ha encantado, maravilloso. Me ha encantado. Hemos intentado entrevistarla, estaba muy liada. pero estaba muy liada y nos ha dado apuro la señora de repente cortar otras conversaciones, pues Justo. no nos sentimos tan importantes. Justo. Y luego Edurne Pasaban. ¿Es donde pasaba? Sí, la alpinista. Deportista, que también ha hablado mucho pues, de su experiencia con la salud mental y de cómo ha pasado ella su proceso de diagnóstico por una depresión, etcétera, etcétera, y como mujer, cómo ha impactado también esto pues, en esos roles, en esa calidad del trabajo, ¿no? Al final tenemos que elegir muchas veces hacia dónde dirigir nuestros recursos y, como siempre decimos, la salud mental sale perdiendo. Eso es. Y estaba Josep Alfonso, que era el director general de la Fundación AXA, que es el que remitía también los datos, que te digo que han sido muy interesantes y que se han explicado muchas de esta parte estadística, se hace un poco densa y me ha gustado cómo lo ha comunicado. Entonces, bueno, aquí hablaba mucho y además me ha parecido muy interesante porque todos daban la importancia a entender el trabajo y la intervención en la salud mental. Espero que esto luego el viento no fastidie mucho. Yo la verdad estoy temiendo también por si mi pelo... Bueno, vamos a confiar en que luego no. Sí. En la importancia de intervenir en el contexto. Justo, se ha hablado de vivienda, se ha hablado del apoyo social. Esto me parece que es algo súper importante. Sea lo que sea que exista a nivel de salud mental, se sabe, se conoce que si contamos con una red de apoyo que valida, que entiende, que nos proporciona apoyo, que nos proporciona un espacio de desahogo, eso es en sí mismo protector y la gravedad que va a tener después la sintomatología y hacia dónde se conduzca esa patología va a ser completamente diferente y ellos han remarcado muchísimo esto. A mí me ha encantado esta parte. Teníamos preguntas para hacer a los ponentes, tanto de esto como de las siguientes fases, que no daban ese turno de preguntas, pero joder, hubiera estado guay, ¿eh? Sí, había muchas cosas. Sí. Mesa redonda, un poco con todo esto, nos ha gustado mucho. Después hemos dado paso a una tercera parte en la que ya ha hablado... Descubrimiento de Matilde Fernández, la presidenta del Observatorio Soledades. De verdad, hay que intentar hablar con esta mujer porque me ha parecido top. Sí, sí. Luego, bueno, antes nos han puesto un documental. No ha sido posterior, ¿no? Ha sido después de la mesa redonda, ha sido el documental que les han hecho levantar. Sí. El documental. Alberto ha llorado, casi. Sí, yo me he contenido. No he llorado porque estoy en un contexto donde me generaba vergüenza, ¿no? Pero esto lo veo en mi casa. Era un documental, vamos a decir el nombre porque me parece que tiene mucho mito y que hay que ponerlo, ¿no? Le han dicho que va a estar en A3 Media, entonces vamos a intentar, si cuando saquemos el vídeo, poner el enlace para que lo veáis. No sé cuándo sale. O aquí, o en descripción, o en algún lado. No sé cuándo sale, entonces. Yo creo que lo van a poner. Porque ha sido muy guay. Lo que no se ve, dirigido por Miquel Bustamante y María Algora. Prevención del suicidio, muy emotivo, habla de la culpa, habla de la vergüenza. No vamos a contar muchísimo más por si acaso no ha salido para que lo podáis ver, pero es verdad que te pone los pelos de punta. Sí, hay que de verdad verlo. Voy a hacer el seguimiento a ver si lleva premios, porque me ha gustado mucho. Y es verdad que te toca. A mí me toca porque obviamente habla de una familia, de un padre, una madre, una hija tal, y entonces me toca un poco más porque además el padre pues era moreno y con barba, ¿sabes? Era como decir...
venga, hombre, yo sé, no proyectes, Alberto, pero imposible. Imposible. Y luego otra que queremos comentar es la tercera parte. Tercera parte, Marian Rojas Estapé nos ha venido a hablar también sobre prevención del suicidio. Es verdad que consideramos que hay alguna serie de ponencias que dan más importancia a lo contextual, otras que hablan un poco más desde lo individual. Para nosotros, hoy creo que se sabe con el nombre del podcast y con todo lo contextual, lo social es prioritario en el mundo de la psicología, pero a mí me ha sorprendido porque es verdad que ha habido datos y joder, que comunica increíble. Que es verdad que comunica súper bien. Era entendiendo un poco la salud mental del siglo XXI. Era el título que decía ya la ponencia. A ver, Marian Rojas Estapé, yo creo que hay que poner el elefante encima de la mesa, ¿no? El elefante que está en la habitación lo vamos a comentar. A mí me parece que es una gran comunicadora y creo que, obviamente, yo hay cosas que no comparto con ella, ¿vale? De su divulgación y de su filosofía y de cómo quiere que, pues, opina, pero tampoco creo que debamos un poco restar importancia a cosas que dice, que creo que están muy bien. Y, por ejemplo, contaba de su propia experiencia, pues todo el tema de la prostitución en menores que ella vivió cuando se fue a Camboya, que es desgarrador los testimonios. Claro, aquí igual tenemos que hacer un apunte, que es de la única parte del evento que no vamos a poder tener vídeos, porque es verdad que nos han pedido que en concreto esa parte no era Podemos posible poner vídeo, grabarla. pero no audios. Entonces hemos hecho algún vídeo, pero hay que quitar el audio. Exacto. A ver, y es verdad que ha habido estas como posiciones también un poco enfrentadas en algunos comentarios, ¿no? Pero todo esto muy diplomático, muy bien, porque yo creo que al final el debate es enriquecedor. Es de donde un poco quieres ver la manera de poner el foco en las causas, ¿no? Y es verdad que a lo mejor Marian, dentro que también creo que da importancia al contexto, sitúa mucho como no la responsabilidad, sí, o la intervención en el individuo, lo reduce un poco todo al factor biologicista, ¿no? de los neurotransmisores, que obviamente yo creo que están ahí. Cuando de repente uno siente ansiedad y siente algo amenazante, pues hostia, pues claro que de repente se dispara el cortisol, se dispara la adrenalina y tenemos pues todos estos síntomas somáticos que está. Pero claro, lo que está provocando todo eso es el contexto, es la situación. Es decir, sigo pensando que en el mundo en el que estamos, la ansiedad y el estrés es esperable. Sí, ella comenta algunas propuestas comunitarias, algunos cambios que hay que hacer a nivel social, a nivel político, a nivel gubernamental, ¿no? Pero es verdad que sentimos, ¿no?, que pone un poco el foco, como tú decías, en esa parte también pues, de neurotransmisores y de pues, más biologicista, quizá, que es interesante y que existe, obviamente, pero es cierto pues, que no podemos dejarlo ahí, que nos parece muy interesante cuando amplía un poco esa visión y hablamos de perspectivas un poco más globales. Lo que me hubiera gustado es que yo siento que María muchas veces habla de personas que claro que pueden, y ella defiende mucho la salud mental y el cuidado, pero claro, estamos hablando de personas que seguramente tengan acceso por lo privado a poder tener esa ayuda, porque habla mucho de la importancia de cómo nos hablamos, ¿no? Y de cómo generamos una narrativa a lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Lo cognitivo es importante, pero... Claro, pero el problema es si yo soy una persona que a lo mejor no tengo la posibilidad de acceder a una intervención individual que me ayude a generar una narrativa distinta, por lo menos más amable con lo que me ha ocurrido, sigo siendo una persona vulnerable y desprotegida para gestionar las miles de estresores y estímulos amenazantes que tenemos en nuestro día a día. Entonces, siempre me chirría un poco el decir, vale, todo esto, pero vamos a poner el foco en qué se puede hacer, y además aquí ya luego lo hilaremos con lo que dice Mónica García, ¿no? A nivel comunitario, a nivel estatal, para, vale, la gente que puede tener acceso a lo privado, estupendo, pero que tenemos que fomentar como estado del bienestar, pues recursos desde lo público que la gente pueda también acceder a ellos. Claro, hablamos mucho y ella habla mucho, por ejemplo, de trauma, ¿no? Y de cómo el trauma provoca una ruptura completamente en tu vida y en ocasiones una despersonalización, una pérdida de identidad, etcétera, etcétera. Pero claro, es que reestructurar, reelaborar, cambiar la narrativa, como tú dices, de algo que ha sido traumático, desde una cosa más individual hasta una cosa que dependa más de factores externos, en un porcentaje muy alto necesita un soporte externo, ¿no? Y entonces venimos de psiquiatras que a lo mejor cobran la consulta a 200 euros, sí. y esto es un problema. Y así. Yo sé que
mi opinión, además sí que quiero darla porque no comparto muchas cosas, hay cosas que me parecen muy reduccionistas y simplistas, pero también estoy un poco como cansado de todo el perfil hater en general que hay, que generaliza y que porque no compartas cosas, que es verdad que a mí son opiniones, están totalmente en las antípodas de mi pensamiento, ¿no? Pero creo que tienen mérito y creo que ayuda un poco a la divulgación y a la difusión de la salud mental, y creo que ahí también hay que darle una cuota de protagonismo y de positivo, que creo que con ese protagonismo que tiene y ese impacto, pues deberíamos cuidar algunas más cosas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que deberíamos estar abiertos a debate sobre todo este tipo de cosas como profesionales, y a mí me parece muy interesante que pudiésemos, ojalá pues debatir sobre esto. Y pasaríamos a la última, parte. tampoco no queremos alargarnos mucho porque además luego tenemos las preguntas, pero Mónica García. Tú eres tu fan. Jessica es fan de Mónica García, así que dejemos a Jessica que hable. Nada, yo en realidad, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que nuevamente se ha hablado de este plan de intervención propuesto 2025-2027 para la salud mental, y ya lo dijimos en el primer episodio. Sí que es cierto que si hubiese podido hablar con ella, le habría preguntado cuál es la ruta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos concretos? Siempre hablamos, nosotros que trabajamos en infancia también, ¿vale? Tenemos un objetivo X, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los mini objetivos que nos van a llevar a eso, ¿no? Y creo que ese plan dice muchísimas cosas que son interesantísimas y que ojalá sucedan, pero no nos termina de hablar de cómo van a suceder esas cosas. Hablamos de formación, pero ¿qué va a pasar a nivel de formación? Hablamos de ampliar los contratos de personas que puedan trabajar con la salud mental. ¿De qué manera? ¿En qué instituciones? ¿En qué espacios? ¿A través de plazas públicas? ¿A través de plazas privadas? No sé cómo va a suceder, ¿no? Esto me queda ahí un poco la duda y la crítica y la rabia muchas veces, como profesionales también, de cuál va a ser nuestra forma de poder proporcionar esa ayuda. Por lo demás, me ha gustado mucho. Se ha hablado del contexto, sí. Se ha hablado de la vivienda, se ha hablado del genocidio, se ha hablado de muchísimos temas que creo que son impactantes, que son necesarios, que nos remueven y que son súper dolorosos, y que creo que hay que sacar a conversaciones públicas. Sí, tal cual, exactamente. Antes de pasar a las preguntas con José Antonio Luengo, yo voy a decir las 3 frases que a mí yo he apuntado que me han marcado. ¿Vale? La primera, que no podemos hablar de salud mental desde lo individual, no es el qué es lo que te pasa, sino qué es lo que nos pasa, la medicalización de toda la parte social. Me ha gustado mucho también lo que ha dicho Matilde, ¿no? Que lo tengo aquí, que cómo nos cuesta pedir ayuda, porque pedir ayuda implica ponerse en una autoetiqueta de fragilidad y te expones a la validación o no de que ese sentimiento te lo aprueben. Eso me parece también muy chulo. Y la última que me ha gustado mucho, no sé quién la ha dicho, es decir, cuidar lo que decimos, respetar lo que escuchamos y reflexionar sobre lo que callamos. Que lo haya dicho. Es que no lo sé, yo creo que a lo mejor ha sido un compendio, pero me queda un poco con esa reflexión. Así que pasamos a las preguntas con esto. Vámonos. Luego. Bueno, pues estamos con José Antonio Luengo. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros por esta labor que estáis haciendo divulgativa de la psicología. Nos hace mucha ilusión porque ha sido uno de nuestros jefes, ha sido hasta hace bien poquito, ¿no? el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y actualmente es el vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología aquí en España. Así que estamos hablando de una persona reputada, con prestigio, y que ha escrito un libro que me parece súper interesante, lo recomiendo, El dolor adolescente. Entonces vamos a hacer las preguntas básicas que hacemos en el podcast, ¿vale? La primera es, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? Le diría que me gustaría volver a verle con más frecuencia, porque aunque pasé momentos malos y difíciles, me permitieron enfocar la vida con una perspectiva de ilusión, de construcción muy interesante. Y no tengo demasiado tiempo para hablar con él, me gustaría hablar más con él. Genial, qué interesante. Conectar con tu yo adolescente. La segunda pregunta sería, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas salud mental? Yo entiendo la salud mental como un constructo esencialmente de base fenomenológica, muy contextual, que lanza, que dibuja sus raíces en el cómo vivimos las personas y no tanto en circunstancias ligadas a las averías del sistema nervioso y demás. Transita por la vida de manera razonable, pero tienes que saber que vas a afrontar la adversidad y que tienes que cultivar elementos que son importantes, la relación, tener un proyecto vital, el cuidarte, etc. Pero hacerlo coincidente con el afrontamiento de las muchas dificultades que te vas a encontrar.
Que es más interesante porque la responsabilidad no se deposita únicamente en el individuo, ¿no? Sino que es al final un constructo social y que no se puede conseguir nada si no cambiamos determinadas estructuras, ¿no? Y determinadas cosas. Y la última, muy interesante, José Antonio, la última es, ¿de qué dirías que todavía se habla poco en temas de salud mental? Bueno, pues yo creo que hay una parcela de la que se habla, pero sobre la que es necesario insistir, y es sobre infancia y adolescencia y salud mental, porque ha habido una invasión tremenda de mantras en relación bueno, en fin, cuál es su estado, cuáles son las características, cuáles son sus variantes, sus derivadas y demás, pero es necesario rascar. Cuanto más hablamos con niños, niñas y adolescentes sobre la salud mental, sobre cómo se sienten, sobre cómo ven la vida, cómo interpretan el futuro que tienen por delante, más aprendemos sobre lo que tenemos que hacer con ellos, sobre cómo tenemos que trabajar, sobre cómo tenemos que darles protagonismo. Estamos hablando de una franja etaria de gran relevancia. Sí, sí. Y una última pregunta ya. Hay un dato que nosotros hemos extraído, que buceamos mucho, que es que dicen que en torno al 40% de adolescentes manifiestan un malestar emocional, que no quiere decir que tengan al final un trastorno, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? Hay varias, si no causas, sí por lo menos variables que correlacionan positivamente con esto. Una de ellas es, se ha estado comentando hoy en las jornadas, una cierta tiranía de la felicidad, de la perfección, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que tenemos que ser cuasi perfectos en esta vida, vamos a encontrarnos con muchas más dificultades de las que nos encontraríamos de manera ordinaria. Nuestras expectativas, qué pensamos de nuestro futuro, etcétera, cómo soy, cómo quiero ser, qué hacen los demás, cómo es mi vida, qué vida quiero tener. Otro elemento no poco importante, que está también muy tasado, es la influencia nociva, no tanto de la tecnología en general, sino del uso que hacemos de contenidos y de relaciones interpersonales en las redes. Es bien conocido que desde que el fenómeno de inmersión en redes sociales, en redes de mensajería instantánea, aplicaciones y demás, por parte de adolescentes y jóvenes hace 10, 12 años, los niveles de desajustes y desórdenes se han incrementado. Y otro factor, el tercero, es vivimos una sociedad especialmente sobreprotectora con infancia y adolescencia. Y este modelo, no hay peor protección que la sobreprotección. Esto es algo que hay que trabajar mucho con progenitores. Qué interesante, me quedaría hablando muchísimo más. Te agradezco mucho el tiempo. Creo que vamos a hablar de esa tiranía de la felicidad y la perfección. Así que te lo agradezco mucho, José Antonio, por dedicar estos momentos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Sí, diferente. Contadnos si os ha gustado, si este tipo de formato sí, si no, si interesa más, si menos. Sugerencias, aportaciones. Todo. Gracias. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.